juegan como soldados sin temor. El tablero es el campo y todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. ¡Qué guapa la cabra, ¡Uy! ¡Qué tonta, ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. ¡Qué guapa la cabra, ¡Uy! ¡Qué tonta, ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 21 de marzo. Viernes 21 de marzo, que por cierto es el día de la primavera, ¿no? Digo, además del natalicio de Benito Juárez. Pues normalmente ese día entra la primavera, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Ok. Sí, ya me acordé. Muchas cosas de las que les digo, se las digo porque no es la primera vez que lo hacen. Incluso ya muchas veces este tipo de cosas se las he comentado, no solo a través de estos videos de YouTube, sino en otras redes sociales, Facebook sobre todo. Y es que sí son importantes porque, por ejemplo, más recientemente, se los muestro, el señor Oloarte pues vino a dejarme aquí, a rayármela. Ahí está, me la rayó. Vino a rayármela porque, y lo entiendo, ¿no? Es que de tu arte al mío, pues prefiero el mío, ¿no? Así más o menos va el chiste. Ahí la cuestión o la situación es que, y no es broma, si estás viendo un reporte de buró que tiene 4 tachezotes, como por qué, en qué cabeza cabe, ni siquiera 4, tiene 5 tachezotes. ¿En qué cabeza cabe pues dar una nueva línea de crédito, no? Simple y sencillamente pues no lo entiendo. Bueno, después desaparecieron 2, pero por lo menos quedan 3. Si ya tiene 5 tachezotes, como porque ahí habría que preguntarle pues simple y sencillamente al departamento de crédito por qué ese tipo de cosas. Y segundo, al de cobranza, si ya lo hizo exactamente como por qué te vienes a burlar de las personas, ¿no? Entre otras cosas que se dieron, ¿no? Como por ejemplo, si estoy solicitando un préstamo, pues es obviamente porque necesito el efectivo para capitalizarme e invertírselo a mi negocio, no para que me lo roben, ¿no? Cosa que parece que les hizo mucha gracia, ¿no? Así que, bien, vamos a continuar. Vamos con el análisis de esto, de como dice la canción, y es que muchas veces creen que es un chiste o porque lo dice una canción, pues lo pueden hacer pasar simple y sencillamente como chiste, y la verdad es que las cosas no son así. Si algo está tipificado como delito y lo haces, simple y sencillamente es delito y párale de contar, ¿no? O sea, no porque lo quieras ajustar a una canción, pasaría como una broma y ahora sí ya es como dice la canción, ¿no? Eso no sucede, la vida no es así
Eso ni siquiera en las películas pasa, a no ser que sea la parodia de una película. En ese caso, pues sí, ¿no? Porque se entiende que pues al ser parodia es un humor muy burdo o absurdo, ¿no? O soez, más bien, ¿no? Así es que bien, vamos a continuar con esto que es el, como dice la canción, dice, mejor póngase a estudiar y no esté allí de huevón. Y es que se los he dicho no es solo en una ocasión, sino en una infinidad. La madre de todos los vicios es la ociosidad, ¿no? Así de sencillo, ¿no? A no ser de que algún ocioso su mamá sí se llame como tal así, pero de ahí en fuera es la ociosidad, ¿no? Dice, no le deja nada bueno ver tanta televisión. Échele ánimo a la escuela para que sea un hombre de bien. Y cuando tenga trabajo me pueda dar mi de a 100. Y es que también hay un tema bastante interesante con este asunto de los billetes, que si los de a 100, que si los de a 200, que si los de a 500, que si los de a 50 con el ajolotito. De tal manera que en algún momento, sobre todo con esto de los de a 50, los ajolotitos, en lo personal se volvieron una plaga. Mm, pero pues al final el chiste termina eh, termina raro y termina siendo anécdota, ¿no? Y simple y sencillamente digo, además de los ajolotes, que de los billetitos que son los de Xochimilco, que al parecer no cambian su forma, todos los demás ajolotitos de ajolotitos pasan a ser pues una rana, ¿no? Y no solo un apodo como lo haría Gaby, la esposa de Plutarco, que es la yerna de Cándido Pérez, ¿no? Así de sencillo, las cosas no son así, no es el apodo del ajolotito, sino más bien el hecho de que al final del día el ajolotito se convierte en una rana, como la rana René, que pues para hablar necesita que le metan la mano, pues por donde se le mete la mano a una marioneta, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y es que, acuérdense que todas estas cosas tienen una base, tienen un antecedente, y no nada más es porque los digo yo siempre los mando a la fuente. Por ejemplo, si es una película, les digo qué película es, ya cada quien verá la película cuando pueda a sus tiempos, y de ahí entonces entenderán este tipo de señas, ¿no? Y es que de muchas ocasiones son personas que o tienen mamitis, o tienen ¿cómo se llama? O son amarillos, o tienen un trastorno como el TOC. Y no es broma, o sea, no es broma. ¿Y qué es el TOC? Bueno, el TOC es un trastorno mental conocido como trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y en qué consiste? Bueno, las obsesiones consisten en pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes que son intrusivos y causan ansiedad o malestar. Ejemplos incluyen preocupaciones sobre la contaminación, el daño a otros o la necesidad de que las cosas estén en un cierto orden. Pero además de ese trastorno obsesivo compulsivo que tienen este tipo de personas, en ocasiones llegan a tener más de un solo trastorno, y el punto es que ni siquiera saben qué orden es el que necesitan, ¿no? Normalmente son personas con el pensamiento muy disperso que no pueden iniciar y cerrar una conversación de una manera coherente. Y eso yo ya se los había comentado cuando justamente iniciábamos con estas reflexionadas, cuando les dije escuchen a todo el mundo. Y acuérdense que la idea debe tener un inicio, un desarrollo y un final, que finalmente es el ciclo de la comunicación efectiva.
Si ese tipo de cosas no sucede, probablemente es una persona que tenga un trastorno y te puedes dar cuenta simple y sencillamente nada más con platicar con ella, ¿no? Por eso sí les digo que escuchen a todos. Por lo menos 5 minutitos, si escúchenlo, ¿no? Digo, a mí afortunadamente a lo largo de tantos años y haciendo ese tipo de cosas, lo que me llegó a pasar es que en muchas ocasiones las personas que se dan cuenta que hago ese tipo de cosas se quedan calladas y yo, vaya, ¿no? Creo que es el deber ser. Si estás hablando de algo que no es cierto, que es más bien una alucinación, pues mejor cállate, ¿no? Pero bueno, las compulsiones en qué consiste. Son comportamientos o actos mentales de una persona que siente la necesidad de realizar en respuesta a una obsesión o según reglas que deben aplicarse de manera rígida. Estos actos están destinados a reducir la ansiedad o prevenir un evento terminado, aunque están conectados de manera realista con lo que se busca evitar, el impacto en la vida diaria. El TOC puede inferir significativamente en la vida diaria, afectando el trabajo, las relaciones y la calidad de vida. Las personas con TOC a menudo son conscientes de que sus obsesiones y compulsiones son irracionales, pero sienten que no pueden controlar sus pensamientos o comportamientos. Y este tipo de situaciones sí necesita tratamiento. El tratamiento puede incluir terapia cognitiva conductual, medicamentos como los inhibidores selectivos de recepción de serotonina y enfoque de autoayuda, ¿no? Y bueno, ya le pregunté a la inteligencia artificial, bueno, ¿cuáles son los factores que causan este tipo de cosas? Y la inteligencia artificial dice que factores genéticos, neurobiológicos, ambientales, psicológicos, infecciones, ¿no? Vamos a ver en qué consiste, por ejemplo, las infecciones, ¿no? En algunos casos, infecciones como la fiebre reumática pueden estar asociadas con el inicio repentino de síntomas obsesivo-compulsivos, especialmente en niños, ¿no? Y ahí volvemos a ver un patrón que normalmente he visto que se repite, ¿no? Que parecen en ocasiones niños de 8 años, ¿no? Por ejemplo, factores psicológicos, vamos a ver en qué consiste. Características de personalidad como la tendencia a la perfección o la necesidad de control. Y por eso se la pasan con la canción de Me comprendes Méndez, que el control, ¿cómo se llama? Que el florero. Conceptos que ni siquiera entienden porque como no manejan la jerga, pues no saben exactamente de qué están hablando. Y si mencionan un florero, pues es el florero como tal, ¿no? Y ya. Pueden aumentar el riesgo de desarrollar TOC. Los patrones de pensamiento disfuncionales, como la sobreestimulación del peligro, también pueden jugar un papel. Y es por eso que se sienten personas peligrosas, personas bien malotas. Entonces, cada vez van viendo, cada vez va teniendo más palomita cierto tipo de comportamientos con TOC, ¿no? Y al final del día, pues sí son personas peligrosas, ¿no? Porque en muchas ocasiones se combina con otras enfermedades e incluso adicciones a sustancias tóxicas, ¿no? Genéticas, por ejemplo. Existe evidencia de que el TOC puede tener un componente hereditario. Las personas con antecedentes familiares de TOC o trastorno de ansiedad tienen más probabilidad de desarrollar el trastorno. Y bueno, entre muchas cosas que ya les he dicho en otras ocasiones, les he dicho que este tipo de situaciones es más común que se dé durante la noche por algunas sustancias que produce el mismo cerebro, como es la serotonina.
Y le pregunté a la inteligencia artificial si la serotonina se ve afectada por la intensidad de la luz o la diferencia entre día y la noche, y me contesta que sí. Y me dice: producción de serotonina. La serotonina se produce principalmente en el cerebro y en el intestino. Sus síntesis están relacionadas con la exposición a la luz. Durante el día, la exposición a la luz solar estimula la producción de serotonina, lo que contribuye a un estado de ánimo más positivo, a la regulación del ciclo sueño-vigilia. Es decir, durante el día son personas que están funcionando hasta cierto grado de forma normal, ¿no? Situación que suele no ser la misma una vez que llega la noche, ¿no? Y es por eso que en ocasiones es medianoche, 2, 3 de la mañana, y pues suceden cosas raras que a veces les he compartido por este medio, ¿no? Y es por eso. Además de que ya se los había comentado en alguna ocasión que yo ya había tenido la oportunidad de comprobar ese tipo de cosas simple y sencillamente con un apagador, ¿no? Que eso, como tienen la necesidad sí o sí de tener el control, y no nada más de su vida, sino de todos los demás, pues se fueron por otro lado con canciones que ni entienden, ¿no? Ciclo circadiano. La melatonina, una hormona que regula el sueño, se produce en respuesta a la oscuridad. A medida que cae la noche, los niveles de serotonina disminuyen y aumentan los niveles de melatonina. Entonces, pues también por ahí a lo mejor podría haber una afectación, ¿no? Este ciclo circadiano, ritmo biológico de 24 horas, es crucial para regular la regulación del sueño y la vigilia, ¿no? Y si estás en la calle a las 2, 3 de la mañana dando vueltas en una moto haciendo un escándalo infernal, pues muy probablemente, pues además de la serotonina, también tienes problemas con la melatonina, ¿no? Y la luz artificial, la exposición a la luz artificial, especialmente a la luz como el de las pantallas, puede interferir con la producción de melatonina y por ende afectar los niveles de serotonina y el estado de ánimo. Es decir, si ya es noche y estás viendo el celular y además tienes TOC, es muy probable que termines haciendo alguna cosa rara, ¿no? Y bien, así que pues los niveles de serotonina, dice aquí, son generalmente más altos durante el día debido a la luz solar y tendiendo a disminuir por la noche, facilitando la transmisión hacia el sueño, ¿no? Así es que pues ahora ya saben qué tipo de sustancias son las encargadas pues de regular este tipo de cosas, ¿no? Y es por eso que es más común que ciertas cosas que no son tan buenas pasen a partir de las 6, y lo decimos porque vamos con el tema del exorcismo, ¿no? Acuérdense que hoy toca pues la casa de Cañitas, ¿no? Y justamente íbamos a empezar con el exorcismo. Dice: al final el pastor continuó: Emmanuel no quiso entrar a la iglesia porque es un lugar santo. También por esto él no se encuentra aquí. La intención de reunirme con mis hermanos de religión es arrojar a este demonio fuera de la casa, por lo que les pedimos que dejaran abierta la Biblia en el Salmo 91, el cual es para exorcismos. Ahora tomémonos de las manos y empecemos el rezo para tratar de lanzar a este demonio. Además, estoy seguro de que no se encuentra solo. Realmente no sabría cómo tomaron los demás esta explicación, pero estoy seguro que lo que todos deseábamos en ese instante era que la pesadilla terminara de una vez para todos. Al tomarnos de las manos empezó el rezo dirigido por el pastor diciendo con gran fuerza: Dios mío, ayúdanos a sacar de la casa al demonio que se encuentra arraigado aquí. Dios mío, por tu mano santa en este hogar, protégelo.
En ese momento abrió la Biblia con el Salmo 91 a la vista, me la entregó y la coloqué en la sala en igual posición. Y continuando el rezo dijo: Dios santo, derrama tu sangre preciosa en esta casa, en este momento, y arroja al espíritu de las tinieblas que se ha rebelado contra tu voluntad, desafiando tu corazón, Señor. Poco a poco la casa empezó a llenar de una neblina, se empezaron a azotar las puertas y los vidrios, empezaron a temblar conforme el fenómeno aumentaba más y más. El pastor y todos nosotros nos encontrábamos aterrados, ya que nunca se había presentado un evento de tal magnitud. Mayor fue la sorpresa cuando uno de los vidrios estalló como si algo hubiera salido de la casa con mucha furia. En ese momento el pastor dejó de rezar, muy cansado y muy aturdido, y con una voz aterrada dijo: No es posible, la Biblia está sangrando. Al escuchar esto, todos vimos que el libro sagrado se encontraba manchado de sangre sin ninguna explicación coherente. Los religiosos se hincaron diciendo: Dios mío, gracias por tu ayuda divina que nos protegió, pues en esta casa se encontraba el mismísimo demonio. Nos tranquilizamos todos y tomamos un poco de agua. Sofía se fue a la cocina muy confundida. Al notarla tan extraña, me dirigí a ella preguntándole si se encontraba bien. Por lo del embarazo, dijo Carlos, ¿será posible lo que todos vimos y sentimos? ¿Será posible que realmente estuviéramos viviendo con un espíritu o demonio? Sin poder responderle, la abracé y fui con ella a la sala donde se encontraban todos los demás. El pastor y sus acompañantes se despidieron diciendo: Al parecer era muy fuerte lo que estaba en tu casa, pero creo que con la bendición de Dios se ha retirado. Si notaran algo raro, háblenme, que yo estaré aquí para ayudarlos, o comunícate con Evaristo. Ahora nos retiramos ya que me encuentro muy cansado. Buenas noches. Horas después, Emanuel volvió cuando ya todos estábamos dormidos. Se recostó y se quedó dormido. Cerca de la madrugada nos despertó, ya que a pesar de que estaba dormido, se reía con unas carcajadas estruendosas. Todos nos paramos a mirarlo. Efectivamente se encontraba dormido, pero se reía. Al acercarnos, abrió los ojos y dijo: Pobres endejos, nunca podrán conmigo. Norma se dirigió hacia él agresiva, diciendo: Ya basta, Emanuel. Lo sacudió, pareció despertar y dijo: ¿Qué pasa? Todos estábamos sorprendidos, pues su voz y su mirada habían cambiado, ¿no? Ok. Así que, pues por hoy ahí la vamos a dejar. Y pues ahora sí que este tipo de cosas es para que cada quien vaya acomodando una cosa con otra cosa, con una cosa, y la otra cosa con la otra cosa, ¿no? Más o menos como diría el cochiloco, ¿no? Así que, bien. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Sí. La otra es, pues por ahí una buena noticia para mí. El próximo lunes, pues, de hecho el domingo, sí, el domingo, pues estamos de manteles largos, porque sí, se cumple un año desde que comencé con este tema de los amparos. Acuérdense que todo trabajo después de un año ya se considera como experiencia laboral. Y el próximo domingo, pues estoy cumpliendo un año, pues, del primer amparo que tramité, ¿no? Así que bien, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que la maestría que decidí estudiar, pues me funcionó bastante bien, y pues me va bien, ¿no? Y realmente soy una persona a la que no le interesa si le va bien o mal a los demás. Lo que me interesa más bien es que de alguna manera a todos los que somos buenas personas nos vaya bien, y también
que los que por profesión tienen otro tipo de asuntos que se presta mucho a la traición, a la manipulación, a las guerras negras, a lo que... pues para que estén al pendiente, tengan cuidado, porque pues, y de momento incluso yo no me estoy dedicando a eso, porque ahorita yo soy el foco de atención, yo soy el objeto, pero en algún momento se va a resolver el primero de los asuntos y en ese momento dejo de ser yo el foco de atención y en ese momento pasa a ser el foco alguien más y afortunadamente qué bueno que están conociendo los perfiles, qué bueno que se están conociendo de este tema de la psicología, de las pruebas proyectivas, de cómo detectar a una persona que de alguna manera es peligrosa, porque la próxima vez que alguien vean que tiene esta costumbre, y no por maldad, o sea, no de que lo esté a propósito, sino por costumbre, pues yo creo que es algo que les debe de llamar un poquito la atención. Incluso la primera vez que yo noté eso, pues le llegué a decir a la persona, oye, y a ver tus dedos, y creo que era algo bastante marcado, ¿no? Y fue justamente así como comencé a tener cuidado con las personas, ¿no? Así que pues se los dejo de tarea, no es para que se discrimine absolutamente a nadie, sino para que se tomen las medidas precautorias, ¿no? Así que por hoy es todo y pues ya vámonos pues a preparar el desayuno, ¿no? Porque por ahí anoche preparé por ahí unas papitas con longaniza, pero pues yo creo que voy a hacer un arroz para que sea lo que desayunemos hoy, ¿no? Así que vámonos a desayunar. ¡A la cresta!